de fructificar, la importancia de dar fruto, pues tiene un simbolismo muy especial en la Escritura. Vaya conmigo al libro de los Gálatas 5, por favor. Gálatas 5 en el versículo 22. Dice de esta manera, ¿ya lo tiene? Gálatas 5, 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa? Que cuando nosotros cumplimos y tenemos las características que muestran estas virtudes, pues no hay queja, no hay nada que pueda ir en contra de tu forma de ser, de tu manera de actuar, de tu manera de pensar. Mira, cuando miras un árbol así muy frondoso, lleno de frutos, ¿en qué fijas tu atención? Un árbol frondoso lleno de fruta, ¿qué es lo que llama tu atención? La fruta, ¿sí o no? No llama tu atención el tronco, no estás buscando las raíces. Sin embargo, ¿han pensado que en realidad lo que tú ves, si eres un poco detallista en ese árbol, es que sus ramas, su follaje y ese exquisito fruto son evidencias de que una semilla fue sembrada? Si nos damos cuenta, a partir de una semilla comenzó todo. Una semilla que con el tiempo se reproduce conforme a su género, con sus mismos rasgos, características, cualidades físicas, propiedades nutritivas, incluso peculiaridades. Hay frutas muy peculiares. A veces nosotros pues nada más conocemos los frutos que están en nuestra región, pero cuando vas a otros lugares, de repente encuentras frutas de unas formas muy caprichosas, con unas de un sabor muy distinto. De hecho, lo tienes que tomar de manera especial. ¿Alguien te ha tocado comer un fruto así medio extraño? Y dices, no, yo no le entro. La primera vez que yo vi estos, no me acuerdo cómo se llaman, unos que tienen como peluditos así, ¿cómo se llaman? No, el rambután. Yo pensaba que me iba a, pues dije, no, pues como una tuna, ¿verdad? Tiene ¿qué espinotas, no? Y a la hora que lo comí, la granada china, ¿verdad? La abres y de repente dices, uy, pero está bien buena, ¿verdad? Sí, porque tiene un aspecto medio extraño. Bueno, hay una ley natural, mis hermanos. Toda semilla que proviene de un fruto, cuando regresa a la tierra, se reproduce. Y esto es lo que permite a cada especie su continuidad de vida, esta fructificación. De tal manera que tendríamos que pensar de la misma manera cuando vemos la vida de un hombre, de una mujer, que manifiesta el fruto espiritual semejante al carácter de quien sembró su semilla en su corazón. Esa misma ley de la siembra y la cosecha opera espiritualmente en quienes un día le fue sembrada la semilla del Evangelio, la simiente de Dios. ¿A quién de ustedes le fue sembrada esa semillita? A todos. O nada más a la mitad, a todos, ¿verdad? Ahora, nosotros, sin ser generadores de la vida ni del crecimiento, solo fuimos tierra. ¿Recuerda de la enseñanza? Solamente fuimos una buena tierra. Al temer esa semilla con el cuidado y el abono espiritual, llámese Espíritu Santo, la palabra de Dios, podemos crecer, podemos madurar y a su tiempo dar fruto para alimentar aquello que el Espíritu de Dios va produciendo en cada uno. La gente tiene necesidad de comer de usted. Estoy haciendo una analogía. Y lo más maravilloso de la obra de Dios en los redimidos es que así como un árbol que da fruto es un productor de semillas de su mismo género, nosotros cuando estamos firmemente unidos a la vid verdadera, también daremos
cada vez más fruto, pero también más semilla que sembrar. En Juan 15:2 dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, al Señor le interesa que tú des fruto, que fructifiques. Ahora, ¿cómo fructifican los hijos de Dios? Con el carácter. Es muy común que cuando usted escuchó la palabra fructificar, le hayan dicho: tú vas a fructificar trayendo personas a la iglesia. Aquí necesitamos ver lleno. Ustedes van a fructificar en la medida de lo que prediquen, en la medida que traigan. Y bueno, yo no estoy en contra del evangelismo, al contrario, es bueno, es importante y es un mandato. Pero el fructificar bíblico tiene que ver con el desarrollo del creyente, con con todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en él, que finalmente se tiene que manifestar. Y esto se puede lograr solamente bajo el proceso de Dios, permaneciendo juntos a Jesucristo, para que su vida, o sea, su espíritu, fluya en nosotros, como Él dijo, como ríos de agua viva en cada uno de sus hijos. En Juan 7:37 estaban en una de las grandes fiestas de las fiestas del Señor, y dice: y el día de la fiesta era cuando estaban festejando el paso por el Mar Rojo. Dice: Jesús se puso de pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Y dice: esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Sin embargo, para que una planta llegue a dar fruto, habrá de nacer de una semilla que ha sido plantada y enterrada. ¿Por qué se entierra? Para que reviente, mis hermanos, para que reviente y toda esa vitalidad que tiene empiece a dar vida, pero primero tiene que morir. La semilla revienta, muere y empieza a germinar para dar vida. ¿Qué representa para nosotros, los hijos de Dios? Que necesitamos morir. ¿A qué? A todo el pasado. Esto significa la muerte del viejo hombre natural, corrupto, con el reconocimiento de su condición, cuando la convicción de pecado te llevó al arrepentimiento y naciste para nueva vida. Tuviste que morir. Por eso dice el Señor: de cierto les digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ¿será necesario morir para dar fruto? ¿Qué cree usted? Sí. Y el Señor está esperando que nosotros simbólicamente, espiritualmente, muramos a la vida anterior, al viejo hombre, para que podamos dar vida. Y así como en un árbol corre la savia que genera la vida, le permite producir ese fruto, el fruto que desean tomar los que se acercan al árbol, porque están viendo el fruto, es deseable. Así el Espíritu Santo genera en el creyente toda su savia, fluye en él todo lo necesario para que crezca y produzca un fruto deseado en quienes comparten tu entorno. Tú dices que eres creyente, que eres cristiano. ¿Qué crees que la gente está esperando de ti? Fruto. ¿Qué crees que la gente está esperando que tú manifiestes, que tú expreses? Cuando nosotros observamos un árbol, ¿qué buscamos en él para identificarlo? Considerando que desde las ramas y las hojas ya hay manera de saber de qué árbol se trata. Hay árboles que por las hojas ya los identificas. Sin embargo, para comprobar la calidad, ¿qué haces? Probar el fruto. ¿A quién le ha tocado una fruta desabrida? La Escritura, en una analogía con las personas, dice que por su fruto, es decir, por su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar, de reaccionar, de contestar, podemos reconocer sus cualidades, su carácter, sus defectos. Hay árboles muy frondosos que no fructifican, solamente son follaje.
Hay árboles que si llegan a dar algún fruto, cuando lo comes es insípido, amargo, agrio o seco. Es común a veces ver en las banquetas árboles de naranja. No sé si les ha tocado, pero son naranjas de una piel muy gruesa. Y tú dices, mira, hay naranjas gratis, y la agarras y no trae nada, ¿verdad? ¿Y a quién le ha tocado comer algo así? Cuando tú pruebas un árbol así, un fruto así, ¿qué haces cuando muerdes eso? Lo desechas. ¿Cómo se pone tu cara, verdad? Qué lamentable es encontrarse con cristianos así, insípidos, secos, amargos, agrios. Espiritualmente es una evidencia de la condición de su corazón. Un corazón que necesita con urgencia ser podado, como hablábamos la semana anterior. ¿Por qué? Para que no sean solamente árboles frondosos, sino que sean árboles que tengan fruto comible. También puede ser la evidencia de que no es un árbol o una planta genuina. Esa también puede ser una causa de que el fruto no sea el deseado. No pertenece al campo del Señor. Es como la cizaña que se sabe disfrazar para aparentar ser trigo. Aquellos que aparentan un cristianismo que a la vista parece real, se ve que están caminando con Dios, se reúnen, cumplen deberes, participan de las bendiciones del cuerpo de Cristo, pero por la carencia de un genuino fruto espiritual, se puede identificar su verdadera especie. Por sus frutos los conocerás. De ahí la importancia del fruto del Espíritu en nuestra vida, ese fruto de la vida de Dios, que al representar la manifestación del carácter de Cristo, fíjese lo que son las cosas. El fruto del Espíritu es la manifestación del carácter de Cristo en el creyente. Y cuando ese carácter tú lo empiezas a manifestar, bendice, alimenta a quien se acerca a ti para tomar de lo que Dios ha puesto en ti. Tú eres un conducto del amor de Dios. Eres un conducto de la misericordia de Dios. Y eso es un testimonio de que realmente somos sus hijos, que Cristo vive en nosotros. Por eso estas evidencias, estos cambios que se dan, no solamente tienen que ver con cambios en los rasgos de la moralidad humana. Mire, eso cualquiera lo puede cambiar. Es un maquillaje favorito de muchos que se dicen cristianos. Cambian ciertas costumbres, cambian cierta forma de hablar, pero no manifiestan el fruto del Espíritu. Mire, no se puede sostener lo insostenible, no se puede fingir lo que no somos. Llega un momento en que las realidades salen a la luz. Por eso dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la importancia. ¿Quién es el que norma tu caminar? ¿Vives como quién? Dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esa es, mis hermanos, la posición que cada creyente tendríamos que tener. Entender que tenemos que menguar para que el Señor sea exaltado. Porque así es como sucede con las virtudes del fruto espiritual. Nosotros tenemos que entender que estas virtudes, aunque son distintas, todas tienen la misma esencia y contribuyen a formar un solo carácter. Por ejemplo, cuando ustedes prueban un fruto, una fruta, ¿han notado que aunque tiene su propia esencia, al mismo tiene o contiene algunos sabores que contribuyen a realzar el sabor de la fruta? Por ejemplo, usted puede comer un pedazo de sandía y usted sabe a lo que sabe la sandía, pero el sabor se puede realzar si es más dulce, si es menos dulce, si tiene más agua, si tiene menos agua, pero no deja de ser sandía. Pero son una serie de características que le dan todo lo que representa ser sandía. Bueno, así es el fruto del Espíritu. Son diferentes virtudes, distintas, pero con la misma esencia, que contribuyan a formar un solo carácter. Por eso no se puede separar.
Y vamos a ver el fruto de que nos habla Pablo, el que ya vimos al principio, que debe aplicarse en cada creyente y debe ser visible. Mis hermanos, el fruto del Espíritu se tiene que manifestar en cada creyente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cómo andan todas esas áreas? Pues no sé, ¿verdad? Bueno. Mire, todas esas virtudes representan el carácter moral de Cristo y no pueden ser separadas o individualizadas tratando de dar mayor importancia quizás a la que le convenga o a la que le interese, la que se le facilite. No podemos decir, pues así como que yo sí tengo mucho amor, gozo y pues paz, pero pues la templanza, la mansedumbre, la paciencia no se me da. No, definitivamente no. O sea, es como decirle a la sandía, no tengas agua, sería imposible. Así que vamos a ver de una manera pronta, porque cada una de estas virtudes merecería una enseñanza diferente. Esto es para una serie, pero lo voy a dar de una manera rápida para que veamos, más que nada para que nos demos cuenta cómo estamos en estas áreas. Amor, dice primero. Lo primero que el Espíritu produce en nosotros es amor, y esto se logra cuando reconocemos el amor de Dios. ¿Cómo reconocemos el amor de Dios? En el momento que dio a su Hijo Jesucristo en sacrificio expiatorio por nuestra salvación. ¿Quién se sabe Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, se traduce como el hombre, la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es así como el amor también se puede reconocer por las reacciones que provoca. ¿Qué provocó el amor de Dios en cada uno de nosotros? Quien ha sido redimido de su pecado, quien ha sido rescatado de la condenación eterna. ¿Qué es lo que te lleva a reaccionar? ¿A darle qué? A darle gracias. Gratitud por la nueva vida en Cristo. Esto te va a llevar, mi hermano, a un cambio de carácter. Te va a llevar a la docilidad para que Él siga tratando contigo, porque sabes que te ama. Si Él dio su vida por ti, tú sabes que todo lo que haga va a ser en beneficio tuyo. Por eso quien ha recibido el amor de Dios y ama a Dios, pues ahora su anhelo es honrarlo, vivir bajo su guía espiritual. Ya será esta actitud de docilidad, de humildad, lo que le va a permitir crecer, madurar, negarse a los deseos de la carne que la naturaleza caída nos sigue demandando. Pero mire, si no hay gratitud a Dios, no habrá amor. Y no habrá amor para nadie, ni para Dios, ni para tus semejantes, ni para ti mismo, porque tampoco podrás caminar conforme a su voluntad. Y esto no te va a permitir fructificar espiritualmente. Tenemos que entender que el amor tuvo su perfecta expresión a través de Jesús. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, al estar representado el amor de Dios en la obra sacrificial de Jesucristo como el fundamento de nuestra redención, cuando rechazamos a Cristo, cuando rechazamos o menospreciamos su palabra, ¿a quién cree que estamos rechazando directamente? Al amor de Dios. De ahí la importancia, mis hermanos, de llevar la palabra a quienes no lo conocen, porque normalmente se menosprecia mucho la obra de Jesucristo cuando se pone la mirada en otras entidades, incluso para obtener la salvación del alma. Un verdadero creyente va a amar lo que Dios ama y va a aborrecer lo que Dios aborrece, y va a expresar su amor con obediencia, con la obediencia a sus mandamientos. Pero cuando alguien, mis hermanos, por complacer sus deseos, por hacer su propia voluntad, voltea la mirada hacia otras entidades, lo que está haciendo es negar su amor a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si me aman, ¿qué dijo? Guardarán mis mandamientos. Dice: y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces, quien tiene el amor de Dios
¿qué es lo que va a buscar hacia los demás? ¿Qué cree? Amor. ¿Cómo expresa usted su amor? Porque el amor no solamente se va a expresar en palabras, quizás en caricias, quizás en acciones buenas. El amor también se refleja cuando usted tiene cuidado de las personas, cuando usted disciplina a sus hijos, cuando usted se niega a sí mismo, camina con orden, está manifestando amor. Romanos 13:8 dice: no deban a nadie nada, salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, ha cumplido la ley del reino, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: porque los mandamientos, fíjese, no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Cuando usted le hace mal a su prójimo, ¿qué está manifestando? Que no lo ama. Cuando usted le hace mal a una persona que está cerca de usted y que usted le dice que la ama mucho, le está diciendo que la ama, pero le está demostrando que no es cierto, o que no la ama lo suficiente. Y no quiero que al rato salgan: es que tú no me amas. No, sí, no estoy amarrando navajas. A veces nosotros limitamos, mis hermanos, el amor que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Así que, amor. Después dice gozo. Gozo se traduce también como regocijo. Y este se reconoce en el creyente que considera que todo lo que le sucede es parte del amor de Dios en su vida. Todo. Parte del trato de Dios. Y por eso lo acepta como una bendición. Lo acepta como cuidado. Lo acepta como amor del Padre. Santiago dijo: hermanos míos, Santiago 1:2, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Vamos a empezar a ver versículos que empiezan a entrelazar las diferentes virtudes. La palabra regocijo significa estar alegre, sentirse a gusto, tener contentamiento. Y esta conformidad, o sea, el contentamiento es la conformidad natural de lo que se tiene. ¿Usted tiene una conformidad natural de lo que tiene? O sea, es considerar suficiente lo que tengo. Es no estar viendo más allá de, o sea, ¿es bueno anhelar y tener planes? Sí. ¿Es bueno trabajar para lograr alcanzar algún proyecto o algo? Sí. Luchar por él, trabajar por él. Lo que no está bien es codiciar, lo que no está bien es poner la mirada en algo que finalmente le va a hacer perder la atención de lo que verdaderamente tiene que ver el día de hoy. Conformarse con lo que tengo hoy. Y esto me permite tener la fuerza o la sabiduría para aceptar la voluntad de Dios a través de lo que Él permita, a través de lo que Él me dé o no me dé. ¿Está usted contento con lo que el Señor le da? Yo sé que me va a decir que sí, pero piénselo, ¿realmente está usted contento con lo que tiene? ¿O su mirada le está volando, su mente le está volando hacia otras cosas? Cuando ve algo, codicia, le hace sentir mal. Imagínese este sentimiento hacia una persona que usted ama, un amigo, un familiar que empieza a progresar, que le empieza a ir bien. Bueno, esa conformidad es lo que nos lleva a tener gozo bajo cualquier circunstancia. En Filipenses 4:11 dice Pablo: yo no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice: he pasado por hambre, he tenido abundancia. No tengo problema con eso. ¿Usted cómo anda en ese conformismo? ¿Alguna vez se ha quedado sin comer? No, porque Dios es fiel. Pero si usted quiere comer faisán todos los días, salmón, pavo, pero ¿qué tal unos frijolitos con queso? Con tantita crema y chilito picado. Ya empezaron a voltear para atrás, ¿verdad?
Gozo, regocijo, contentamiento son la satisfacción interior que no exige cambios en medio de toda circunstancia, sea externa o sea extrema, porque tenemos confianza en esperar lo que Dios nos da. Filipenses 4:4 dice el apóstol Pablo: regocíjense en el Señor siempre. ¿Por qué en el Señor? Porque eso nos lleva a tener conformidad. Sabemos que viene de Él. Y si no nos da, también viene de Él, mis hermanos. A veces el que Él no nos dé algo es porque nos está protegiendo. ¿Por qué ora usted? El mismo Señor dice: ustedes oran, pero oran mal, piden mal, porque piden para sus propios deleites. Me acuerdo que una vez le pregunté a la iglesia: ¿a quién le gustaría en este momento le regalaran $1,000,000 de pesos? Pues a todos, ¿verdad? ¿Qué haría con ese $1,000,000 de pesos? Tengo muchas deudas, pastor, las pagaría todas. Y cuando ya se las pagaron todas, ¿qué va a hacer con esas tarjetas? ¿Las va a romper? ¿O dice: no, pues ya están limpias, me vuelvo a endeudar? Tenemos que aprender a conformarnos con lo que tenemos. Esa parte de no ser conformes también nos lleva a esos extremos como el endeudamiento, la falta de paz. Por eso dice: regocíjense siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. Su amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando tú tienes conformidad y gozo por todas las cosas, eres amable, o sea, eres gentil, eres alguien que produce el deseo de saludar, puedes compartir el evangelio, el Señor está cerca. Pero si tú eres un creyente que no, es que el Señor no cumple sus promesas, si te enseñaron a declarar, a decretar y a confesar positivo y no te salió nada y estás enojado, refunfuñón, ese no es el carácter del creyente. Ese es el peligro de esas doctrinas. Hacen que la gente se frustre por estar esperando promesas que el Señor nunca hizo. Pero el Señor sí te prometió aflicción. En el mundo tendrán aflicción, pero no te turbes, no tengas temor, yo he vencido al mundo. Esas son las promesas. El Señor está cerca. Por ello, el gozo como fruto espiritual es el que viene de Jesús. Porque cuando pones la mirada en lo alto, esto te lleva a la conformidad por lo que tienes y puedes cumplir con la misión encomendada bajo cualquier circunstancia. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjese, quien por el gozo que tenía delante de él, ¿cuál era el gozo que tenía delante de él? La glorificación. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y ahora se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Este es nuestro caminar. ¿Dónde tienes puesto el gozo? Tienes que pasar por estas pruebas, tienes que pasar por este mundo. ¿Y sabes qué? Finalmente vas a estar sentado en el lugar que Dios ha preparado para ti. ¿Lo crees? Porque los veo como indecisos. Gozo, paz. ¿Qué indica? Relaciones armónicas entre las personas, en la iglesia, entre las naciones, en las familias, en todas partes. Paz. Por supuesto, entre Dios y el hombre, la que se consiguió por medio de la reconciliación, por medio de Jesucristo. Justificados pues por la fe que tenemos, paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Asimismo, el Señor nos legó su gozo. Ese gozo de haber ido a la cruz, ese gozo de poner los ojos en el Padre, nos dejó su paz. Y su paz no está sujeta a los deseos del corazón del hombre, mis hermanos. Porque nosotros tenemos paz cuando sentimos que las cosas van bien. Por eso va hilado con el gozo. En el momento que las cosas no te resultan, ¿qué empiezas a perder? La paz. El Señor dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Cómo te da paz el mundo? Pues con lo que ofrece. Y no lo vamos a menospreciar. Tenemos que trabajar, tenemos que comer. ¿A quién le gusta irse de vacaciones? A todos. ¿A quién le gusta un puente largo como el que ahorita viene? A los niños más, ¿verdad? Entonces, mis hermanos,
El mundo nos ofrece muchas formas de tener paz, pero hay una paz muy corrupta, que es la que se obtiene a través de las cosas que solamente nos llaman la atención, nos producen una paz momentánea, así como los vicios, como los malos hábitos, y finalmente nos quedamos en las mismas o en las peores circunstancias. El apóstol Pablo definió la paz perfectamente cuando dijo en Filipenses 4:6: por nada estén afanosos, por nada estén preocupados. Ahora, es muy difícil esa frase para muchos. ¿Quién se preocupa todos los días? De vez en cuando. Nunca. Mire, aquí nadie se preocupa, qué bueno. La paz del Señor está con ustedes. Bueno, dice, por nada estén afanosos. Esta iglesia es obediente, por nada se afanan. Entonces presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, deje su carga delante de Dios, porque usted no tiene por qué preocuparse si sabe que el Señor tiene control de todas las cosas. A eso se refiere. Y si usted sabe que el Señor va por delante, que Él va a guardarlo siempre, si estamos convencidos de eso, pues entonces presentamos nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras acciones de gracias. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Por qué la paz de Dios sobrepasa el entendimiento? Porque es cuando tú dices, no entiendo cómo estando en esta situación me siento con tanta paz. ¿Sí le ha pasado? Porque tiene la paz de Dios, mi hermano. Tiene el gozo de Dios, tiene el amor de Dios. Está convencido de que el Señor está con usted. Entonces la paz de Dios que experimenta el creyente se va a manifestar confiando en Él, confiando en su palabra. Por eso la obedecemos. La paz que sobrepasa todo entendimiento es una vivencia constante en el corazón que nos lleva a depender de Dios. No vamos a depender de las circunstancias, no vamos a depender de la voluntad personal. Les decía en la oración al principio, hemos pasado por pandemias, por cirugías, por accidentes, por circunstancias. En el momento preciso de estar en la prueba, ¿cómo nos sentimos? ¿Alguien lo han metido a un quirófano? Ya nada más estás en la camilla y vas para adentro y dices, ya no la cuento, aunque te vayan a quitar un callo. De verdad. Es una sensación de vulnerabilidad. En el momento que entras a un hospital, a algo, te sientes vulnerable. Pero ¿qué pasa cuando tienes la paz de Dios, la confianza en el Señor? Por eso, mis hermanos, la importancia de decirle a la iglesia, ora por mí, oren por mí. La oración se siente, mis hermanos. La oración transforma. Es muy común que me digan, pastor, mientras estaban orando en la iglesia, yo me sentí mejor. ¿A quién le ha pasado eso? Que la oración lo ha levantado. Entonces, cuando el creyente hace la voluntad de Dios, tiene paz. Pero quien sabe que deliberadamente desobedece al Señor, no va a tener paz aunque la trate de aparentar. Mi hermano, ¿cómo estás? Bien. Y si es bien, aleluya, esos que son acá, en victoria, mi hermano, aleluya, gloria a Dios. Y por dentro se están despedazando. Están fingiendo, o sea, no tienen la capacidad de decir, mi hermano, estoy triste, me siento mal. Tener la paz de Dios es llevarla consigo siempre y hacerla evidente, porque es una virtud que te permite también ser un reconciliador, ser un pacificador. El que tiene paz, mantiene la paz. Por eso el Señor nos exhorta a tener paz, ¿quiénes? Unos con otros. Vamos a leer un versículo para terminar este tema de la paz. Romanos 12:14 dice, bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, tengan un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino humildes, no sean sabios en su propia opinión, no paguen mal a nadie mal por mal,
Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Amados, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Sabes que en medio de una situación difícil, de encono con alguien, tú puedes tener paz? Pastor, es que me hizo, es que me defraudó, es que… Deja tu causa delante de Dios y deja que Él obre. Es lo que está diciendo. Esto también tiene lugar con nuestra naturaleza, porque si tú te vengas, si guardas un rencor y tú te vengas, no lo vas a hacer con la justicia de Dios, lo vas a hacer con tu propia justicia. Vas a decir: pues me la hiciste, me la pagas, me diste 2, ahí te van 4. ¿Así? Y el Señor va a ser justo hasta para llevar tu causa, mi hermano. Así que, ¿tiene usted la paz del Señor? El gozo, el amor, paciencia. Levante la mano los pacientes. Un niño. Mira, mi hermana, no, la felicito, hermana. Paciencia se traduce como soportar, tolerar. Es longanimidad, se llama largura de ánimo. También paciencia significa permanecer abajo, o sea, que no importa lo que te hagan, estás abajo. ¿A quién le gusta que lo pisoteen? Mejor es estar abajo que estar arriba, dijo el Señor, ¿sí o no? Mejor es servir. Bueno, dice en Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, ¿a qué te va a llevar los problemas? ¿A qué te van a llevar las adversidades? A tener paciencia. Hay hermanas que y digo hermanas porque son las que se acercan más a veces a preguntar o a pedir un consejo. Ay, pastor, ore para que el Señor me dé mucha paciencia. Le digo: ¿de verdad quiere que ore eso? Sí, quiero tener mucha paciencia. Bueno, y le empiezan a llegar las calamidades. Oiga, pastor, pues es que usted dijo. O sea, no fue por mí, fue porque se lo dijo el Señor. Entonces, la tribulación que produce paciencia. Si usted no pasa por circunstancias difíciles, ¿cómo va a ser probada su paciencia? ¿Cómo se va a dar cuenta que es paciente si todo va bien? Entonces dice, produce paciencia, la perseverancia produce un carácter probado, y un carácter probado produce esperanza. La esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Las virtudes empiezan a operar juntas. El regocijo, el amor, la paz, el gozo. Así se da cuenta cómo es un todo. Entonces vemos cómo la paciencia podríamos considerarlo como una especie de antídoto para la impaciencia, para la angustia, para la ansiedad, para las preocupaciones. Usted ejercita su paciencia y entonces empieza a tolerar, empieza a ponerse abajo, a decir: bueno, Señor, si tú lo permites, está bien. Por eso es la paciencia de Dios. Acuérdese que es fruto espiritual, no es su propia paciencia, no es la paciencia del hombre que tiene límites. Nosotros podemos decir que somos pacientes, pero vamos a tener un límite. Pero la paciencia de Dios opera internamente cuando está cimentado en la fe en el Señor, cuando usted tiene toda la confianza. Porque la paciencia de Dios es la virtud que nos permite soportar con fortaleza los infortunios del trabajo. El trabajo cansa. Y hay trabajos que son pues muy de un exceso de esfuerzo físico, y hay personas que dicen: es que ya no aguanto. Se desesperan. La paciencia nos permite soportar ofensas sin quejarnos. La paciencia nos permite pasar por situaciones caóticas sin derrumbarnos. Hace un momento oraba yo de tantas cosas que hemos pasado en estos años que tenemos de conocernos como hermanos. Lo hemos pasado, mis hermanos. ¿Cuántos se desesperaron durante la pandemia?
un año encerrados, con escaseces, sin ver a la familia. Miren, nosotros tuvimos pérdida de amados hermanos que ya están con el Señor. ¿Y sabe lo que representaba para mí el no poder ir ni siquiera despedirlos en un servicio fúnebre? Que no te permitían nada. O sea, todos pasamos por situaciones caóticas. El Señor estuvo con nosotros. Por eso quienes experimentan la paciencia del Señor tienen esa sensibilidad para afrontar las contrariedades, esas situaciones adversas, conservando el dominio propio. Y eso nos va a llevar a otra de las virtudes. Ahorita que he hablado de la paciencia, alguien puede decir, está hablando de mí, yo así soy de paciente. Estamos aprendiendo, mis hermanos. Confíe en el Señor y la paciencia de Dios le va a llevar a la paz y al gozo. No se trata de quererse persuadir con algo inexistente, se trata de confiar en Dios. Dios está con usted, sí lo sabe, lo reconoce, confía en Él. Benignidad, una virtud que identifica a creyentes bondadosos, aquellos que siempre tratan de hacer el bien a sus semejantes. Alguien ha de decir, así soy yo, ¿verdad? La benignidad, mis hermanos, no solamente se puede ver como una cualidad, sino que es una virtud que se hace evidente ante las situaciones graves, ante las situaciones contrarias, situaciones que no requieren de juicio, de señalamientos, de reprobación. Mire, es muy común cuando nosotros enfrentamos una situación difícil convertirnos en jueces muy severos. La benignidad nos lleva al otro lado, entendiendo la condición de la persona que tienes enfrente. En la consejería, uno de los fundamentos que tenemos que tener es muy claro, es la benignidad. ¿Por qué? Porque cuando se presenta una situación difícil, un consejo, yo puedo reaccionar conforme a mi carne. ¿Sí me entiende? Me estoy enterando de algo terrible, de algo moralmente que tú dices, pero ¿cómo pudiste hacer eso? O sea, la carne te va a llevar a un extremo. Pero ¿qué tengo que ver? ¿Qué tenemos que ver cuando nos enteramos que alguien ha hecho algo así? Evidentemente el pecado es condenable, sí, pero cuando alguien ofende, cuando alguien peca, cuando alguien hace algo indebido, lo primero que tenemos que ver es que tiene problemas con Dios, que su situación con Dios es muy delicada, y más siendo creyente. Estamos hablando entre cristianos. Si un creyente está amargado, si un creyente es agrio, es seco, es grosero, o sea, ¿con quién tiene problemas? Con el Señor. Entonces, cuando esa persona, tú te enteras que hizo algo, tienes que ver su condición, lo tienes que ver con compasión, lo tienes que ver con benignidad. Obviamente, como les digo, no es tolerar el pecado, pero sí se requiere de gracia, de una extensión de la gracia, tener compasión. ¿Recuerdan a la mujer adúltera en el pasaje de Jesús? La tomaron los sacerdotes, los fariseos, dice, la hemos encontrado en el acto del adulterio. Y dice que la llevaban del pelo. ¿Sabe lo que significa eso? La llevaban arrastrando. Decimos en México de las greñas, ¿verdad? Imagínense la situación, ¿cómo la llevaban? Maestro, la ley. No, porque eran bien santos, los religiosos. Dice que con este pecado a estas mujeres hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? Y el maestro estaba como escribiendo, dice ahí abajo. Y le insistían. Y solamente se levanta y dice, aquel que esté libre de culpa, tire la primera piedra. O sea, fíjese la sabiduría del Señor. ¿Estaba viendo el pecado de la mujer en ese momento? No. Estaba viendo la actitud de los religiosos, la falta de misericordia, la falta de compasión, sus intenciones ocultas. Porque en el momento que el maestro dijo eso, dice que del mayor al menor empezaron a tirar las piedras. O sea,
entre más viejos, más pecadores. Y entonces se dirige a la mujer: mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Y ella le dijo: nadie, Señor. Entonces le dijo: yo tampoco te condeno, vete, pero no peques más. Le extendió su misericordia, vio su condición. El Señor nunca perdió de vista cuál fue el propósito por el cual vino a este mundo. ¿A qué vino? A perdonar. ¿Quiénes somos nosotros para no extender misericordia, compasión, benignidad? Dígame, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién nos puso por jueces? Entonces la benignidad se manifiesta con la disposición de hacer bondad a otros, por eso se asocia con la misericordia. El Señor vio la multitud, tuvo compasión de ellos, dice, eran como ovejas que no tenían pastor. Y la multitud abarcaba desde el pobre, el enfermo, el anciano, el escriba, el sacerdote, todos estaban dispersos, por todos tuvo compasión. En la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenía compasión por los verdugos que lo llevaron a la muerte. Entonces el Señor lo que hacía era ¿qué? Enseñar el evangelio, recordar los mandamientos de Dios de manera sencilla, compasiva, porque la gente estaba confundida por los malos dirigentes. Extendía su bondad a quienes veía desamparados, les daba la palabra que cambiaría sus vidas. Esa es la extensión de la benignidad, que veas con misericordia a la gente que te hace mal. La fe. Este es un tema muy grande. Solamente voy a hablar como la convicción del creyente, que primero sabemos que solamente a través de la Escritura, al ser la palabra inspirada por Dios, podemos conocerle a Él, así como su voluntad y sus propósitos. La Escritura nos narra las experiencias de hombres y mujeres que por la fe llegaron a conocerlo, aprendieron a confiar en Él y por esa fe llegaron a ser testigos de muchas maravillas. Nosotros por la fe hemos sido testigos de muchas maravillas, mis hermanos. A veces quisiéramos ver milagros portentosos, como que se abriera el mar, o como que de repente su carro que se desvieló, de repente arrancara como si nada. No, mis hermanos. Pero sí vemos milagros todos los días: el milagro de la vida, el milagro del amor, el milagro de la provisión, de tener a alguien a tu lado. Fe es confiar, una convicción fundamentada en que siempre tendrá relación con la existencia de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que es necesario que de los que se acercan a Dios crean que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan, Hebreos 11:6. Entonces la fe es la confianza que nos conduce a un completo reconocimiento de las verdades de Dios, y eso va a producir esperanza en nuestro corazón porque le creemos. ¿Usted cree todo lo que dice la Escritura? ¿Cree en Dios? Entonces dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la certeza se define como el conocimiento seguro de algo. Tener certeza en lo que se espera es estar seguro, convencido, sin dudar, que la obra de Cristo en tu vida es verdadera. Que puedes echar mano de tu salvación, creer en que al final de los días estarás con Él. ¿Qué se opone a la certeza? ¿Qué se opone a la fe? La duda, el temor, la inseguridad. La fe también se define como la convicción de lo que no se ve. Y por la fe los creyentes podemos estar convencidos de lo que no vemos, que Dios existe, que el cielo existe, que tenemos un lugar con Él. ¿Sí lo cree? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted creyó, usted le recibió. Entonces, convencidos de lo que no vemos, tenemos certeza de lo que esperamos, con la esperanza de alcanzar la plenitud con Él, y en la seguridad de su fidelidad podemos vivir en paz, podemos vivir gozosos porque tenemos su amor. Ahí las virtudes vuelven a amalgamarse. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos confían en el Señor? Tendrás la paz, mi hermano. Mansedumbre. Ahí vamos ya.
se relaciona con humildad, porque solo los de corazón humilde pueden también ser mansos. Por eso no luchan primeramente contra Dios, no se enfrentan, no pelean con Él. Mire, yo he escuchado creyentes, cristianos que dicen: yo estoy enojado con Dios. Le digo: ay, mira, el Señor se está cortando las venas por ti. Es que no me ha contestado mis oraciones, e incluso le dije: no me vuelvo a congregar hasta que no me cumplas. No, hombre, ya hasta San Miguel ya está llorando allá arriba ya. No, de verdad, o sea, hay cada doctrina, mis hermanos. El problema es que se la creen. ¿Cómo es más fácil creer en eso? Mire, mansedumbre no consiste solamente en un comportamiento pasivo en relación con tus semejantes, en esas relaciones. No es una disposición a ser así como apocado. Eso sería, o sea, sin sentirlo, o sea, esos que se quedan así como, pues sería como hipócrita o insostenible incluso. La mansedumbre es una obra que se efectúa dentro del alma, primeramente delante de Dios, cuando tú dispones a aceptar su voluntad, sus tratos, y los consideras como buenos, no discutes, no los resistes. Solo así también, si tú no discutes el trato de Dios, los mandatos de Dios, entonces también podrás ser manso ante los demás, incluso con quienes desean dañarte, entendiendo que estos, y aquí vuelvo a lo mismo, quien te daña con todas sus ofensas, sus intenciones, su maltrato, todo eso es permitido por Dios con un propósito, mi hermano. El Señor también prueba nuestro carácter en ese sentido. Así como prueba nuestra paciencia, también prueba nuestra mansedumbre. Y ahí nos confronta con nuestro propio carácter. ¿Cómo reaccionas ante el oprobio, ante el insulto, ante la ofensa? ¿Cuál es tu inmediata reacción? Esa es la que cuenta. O sea, ¿estás convencido que si están sucediendo las cosas es porque Dios lo permitió y hay un propósito? ¿Se imaginan que José, el soñador, no hubiera tenido la mansedumbre suficiente, el entendimiento y dominio propio para haber perdonado a sus hermanos anticipadamente por todo lo que le hicieron? Y cuando los vio, los amó. Y cuando se descubrió entre ellos, ¿qué les dice? No se entristezcan, porque con un propósito ustedes hicieron lo que hicieron. Para preservación de vida el Señor lo hizo. Así que, mis hermanos, en el capítulo 5, en las bienaventuranzas, en Mateo 5, versículo 3, vaya ahí, por favor. Mateo 5, 3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esto va unido. Quienes reconocen su pobreza espiritual y lloran por haber pecado delante de un Dios santo, son los que con humildad y mansedumbre aceptan su voluntad. Son los que empieza a ser formado ese carácter humilde, manso. Mateo 11:29, Jesús dijo: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos enseña que así como Él se sometió a la voluntad y cumplió las demandas del Padre, esto redundó en descanso y paz a su propio espíritu. ¿Se acuerdan? Por el gozo de lo que venía adelante, aguantó el oprobio, lo menospreció y llegó a la cruz. Ahora nos invita a hacer lo mismo, con la seguridad de que al confiar en Él, habrá descanso para nuestra alma. ¿Quién quiere la paz de Dios? Póngase el yugo de Dios.
porque todos los yugos van a ser fáciles y ligeras todas las cargas si usted se pone el yugo del Señor. Comúnmente se dice que cuando alguien es manso es débil o no se sabe defender. Sin embargo, el Señor nos enseña el verdadero sentido de la mansedumbre. Él tenía todos los recursos de Dios, infinitos recursos de Dios a su disposición, y nunca los usó. Le dijo a Pedro cuando sacó esa espada, cuando le corta la oreja a Malco: guarda tu espada. ¿Qué acaso no puedo llamar a mi Padre y que me mande legiones de ángeles a que me defiendan? Pero no es así, no es con espada. Él manifestó la mansedumbre, de manera que mansedumbre no implica debilidad, sino valor. Es más valiente quien es manso, quien es humilde, quien reconoce errores, quien se arrepiente. Se requiere confianza en lo que Dios permite, porque hay un propósito en nuestro caminar como cristianos. Y termino con templanza. Esta palabra tiene una raíz en un vocablo kratos, que significa fuerza. Entonces se traduce como la fuerza que te permite dominio propio, cordura, prudencia, rectitud, integridad. Eso significa templanza. También habla de sobriedad, o sea, la capacidad de rechazar y de negarte a los deseos de la carne, bajo la comprensión que el mundo siempre va a tener una gran cantidad de seducciones, de tentaciones, agresiones a tu alcance. Todo esto va a venir de quien menos te imaginas. Las personas más cercanas te van a proponer, te van a querer seducir. Necesitas templanza para todo esto. Así es como la templanza y el dominio propio se van a hacer efectivas cuando se ajustan a la mente de Dios. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Templanza, mis hermanos, fortaleza para soportar las circunstancias. ¿Se dan cuenta cómo todas estas virtudes se conforman en un solo fruto? Por eso dice fruto del Espíritu, no dice frutos del Espíritu. Un todo que no se puede separar y en el cual cada virtud tiene una parte importante en tu carácter que el Señor está formando. Así que si hay un área en la que tú estás fallando, en la que tú eres más débil, ¿qué tienes que hacer? Fortalecerla. Porque finalmente es un fruto del que van a comer los que están a tu alrededor. Ahora, recapacita un poco. ¿Qué es lo que come la gente cuando platica contigo? Cuando te mira, cuando se acerca a ti y te hace una pregunta, ¿cómo le respondes? ¿Está viendo en ti amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza, benignidad? Concluyo con unas palabras de Pedro, el apóstol, que podrían encerrar un consejo en todo lo que se ha expuesto. Acompáñeme a 2 de Pedro 1:5, por favor. Dice así, 2 de Pedro 1:5. Ustedes también, poniendo toda diligencia, significa todo empeño, toda atención, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De manera que la voluntad de Dios, mis hermanos, es que seamos conformados a la imagen de Jesús, de quien somos los responsables de mostrarlo. Cuando se acerca alguien a ti, no está buscándote a ti, mi hermano, está buscando a Cristo.
El Señor acerca a tu vida a aquellos que habrán de ser salvos. Acerca a la iglesia. Tú eres la iglesia. ¿Qué va a recibir esa persona? Allí en el camión, en las tortillas, en la escuela, caminando, cuando te encuentras a alguien, el Señor está acercando. No necesitamos hacer una campaña evangelística llevando un grupo musical a una plazuela, aventando miles de panfletos. Tienes alrededor cientos, decenas de personas que solamente con que coman del fruto espiritual que el Señor está formando en ti será suficiente para que los acerques al Señor. Así que nuestra manera de mostrar a Jesús va a ser por medio de una vida fructífera que refleje su carácter, y ese carácter es el fruto del Espíritu. Así que pregúntate, iglesia, amados hermanos, hermanas, ¿cómo están reflejando el carácter de Cristo? ¿Cómo están representando a quien dio su vida por cada uno de nosotros? Estamos cumpliendo un año más como iglesia aquí en León. ¿Será que tendremos que hacer una meditación muy íntima para ver cómo estamos fructificando? Son 14 años como iglesia, pero yo sé que la mayoría de ustedes deben de tener muchos años en el Evangelio. Alguien me puede decir, yo tengo 20 años, 30 años. No, pastor, 40 años. ¿Sí? ¿Y? ¿Serás un árbol solamente lleno de hojas? Ya creciste, eres un arbolote muy frondoso. ¿Y el fruto? Mis hermanos, aún la planta más pequeña que puedes recoger a un lado del campo, de una banqueta, puede ser una plantita medicinal que puede curar una enfermedad. Entonces no es el tamaño del árbol, es el fruto que produce. Así que yo los animo, mis hermanos, a que hagamos como iglesia una reflexión muy íntima de cómo estamos fructificando en el Señor. ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué necesitamos que el Señor pode, que el Señor quite? La semana pasada hablábamos de eso, la necesidad de ser limpiados. Y yo sé que en cada enseñanza, en cada oración, en cada devocional que usted tiene, el Señor le está hablando, le está limpiando, le está santificando. No menosprecie el consejo de Dios, no lo haga de lado. Acompáñeme a hacer una oración, póngase de pie, por favor. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias por un año más, Señor, como iglesia, pero también por un año más de vida en cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Un día más con la oportunidad de ver nuestras ramas, de ver nuestro follaje, cómo estamos fructificando, cómo estamos dando de comer a quienes están necesitados de tu palabra, necesitados de ver el reflejo de Cristo. Somos los embajadores de un mensaje con dimensión eterna. Somos los representantes tuyos aquí en este mundo, Señor. Somos la iglesia que tiene la comisión de ser luz, de ser sal, de ser fruto comible, exquisito, que nutre. Mira tu corazón, mi hermano, y ve qué puede demandar el Señor en este momento. ¿Qué te ha hablado? Y en una oración muy íntima, muy personal, solamente exprésale lo que tú sabes Él te está pidiendo. Entrégalo, mi hermano. La poda duele, porque es un corte para que ya no vuelva a surgir esa rama, ese hongo, esa enfermedad sea erradicado de la plantita. Igualmente el Señor hace con nuestros corazones, nos limpia,
nos purifica, nos santifica. Fruto de vida, fruto de vida, fruto que alimente, fruto que sea digno de lo que el Señor vino a hacer por nosotros a este mundo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que tu cuidado, tu bendición y tu provisión sean siempre con tu iglesia, Señor. Y te pido que bendigas a cada familia aquí representada, cada papá, mamá, cada anciano, cada anciana, señorita, niño, joven. Gracias, Señor, por conformarnos en un solo cuerpo y darnos la oportunidad de continuar el camino tomados de tu mano. Bendito eres, Señor. Gracias por todas tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.